Estudiaremos la palabra de Dios en Juan capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos. Y bienvenido a este estudio. Dios los bendiga. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. La historia bien antigua en el Génesis. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua de viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero más del agua, versículo 14, que más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bien, vamos a leer esta primera porción en este momento y luego vamos a ir a las otras porciones. ¿Qué falta? ¿Qué resta? El capítulo es largo. Esta es una historia larga. Es una historia de más o menos 42 versículos. Y está empezando en el libro de Juan. El libro de Juan tiene 21 capítulos, así que agarra casi todo un capítulo para narrar una historia tan hermosa como esta, porque sí es muy hermosa. Sí aprenderemos cómo es la sabiduría del Señor Jesucristo para tratar muchos asuntos. Y es importante esto, porque nosotros que estamos siguiéndole a Él, que somos su discípulo, ¿qué haremos para trabajar en este mundo de tal manera que podamos nosotros hacer maravillas también? Y entonces vamos a ver aquí entonces esta historia y vamos a aprender entonces cómo Jesús hace para que nosotros hagamos también. Primero vamos a recorrer un poco, así brevemente, que el libro de Juan lo escribe el apóstol. El apóstol seguramente era un joven en el tiempo de Jesús. Jesús era joven, pero un joven maduro, y Juan podría ser un joven bastante empezando. Y en el libro de Juan y en las cartas del apóstol Juan, él va a presentar a Cristo desde el principio. Nosotros sabemos que él no tiene principio, pero lo presenta. Después de ahí, nosotros vamos a ver una declaración potente del heraldo del rey o el profeta del rey, que sería Juan Bautista. Y Juan Bautista está
declarando a toda la nación, está presentando a alguien a la nación, pero con el testimonio de un profeta. Era reconocido Juan Bautista. Él está presentando a Jesús, pero no dice, he aquí Jesús, no, tampoco, sino que cuando Jesús lo vio y habían muchas personas, Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esta manera, entonces, toda la nación de Israel, porque de ahí adelante se correría la noticia, porque había mucha gente, toda Jerusalén, toda Judea, todas las provincias alrededor venían al bautismo de Juan, que oían, y es algo nuevo. Y lo que estaban oyendo era que Dios en ese momento les estaba enviando al Cordero de Dios. Dios les enviaba la ofrenda que una vez sería sacrificada para la redención de Israel. He aquí entonces Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para Israel. Entonces aquí Jesucristo está siendo presentado al pueblo de Israel, y tal vez también en forma amplia, porque dice el que quita el pecado del mundo. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, nosotros seguimos adelante en el capítulo 2. Nosotros vamos a ver a Jesús entre parientes. Está yendo a una fiesta que se llama la fiesta de bodas en Caná de Galilea con sus discípulos, y allí entonces está entre su familia, entre sus parientes. Así que al principio Jesús es presentado para el mundo, para Israel, y ahora es presentado entre sus parientes. Y ahí es donde hace el poderoso milagro de convertir 6 tinajas de agua grande en vino, y en vino el mejor vino. Si Dios te va a dar algo, entonces será muy hermoso lo que te va a dar. Ciertamente Dios tiene cosas muy especiales para los que creen en Él. En el capítulo 3, Jesús está en Jerusalén a causa de una fiesta. La fiesta de la Pascua que se celebraba en abril está siendo realizada en ese año. Y Jesús fue y está haciendo muchos milagros. Las personas están creyendo en Él. La Biblia lo dice. Lo va a decir en el capítulo 4. Y entonces Él está hablando con los religiosos, con el pueblo de Jerusalén. Está en la capital, está hablando con los capitalinos. Jerusalén, la capital de Israel. Y entonces hay una narración bastante larga, y dentro de la narración hay unas doctrinas preciosas, o más bien decir la doctrina de la salvación, hablada especialmente por la boca del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Él vino a este mundo y cómo es que Él está eh, haciendo la fórmula de salvación para el mundo entero? Ahí lo vemos, a Jesucristo. Entonces, Él está hablando con un fariseo. Lo vemos tratando con religiosos de la alta esfera, de la alta estirpe, que no comprenden bien los asuntos espirituales, porque precisamente es Nicodemo aquel que dice, cuando Jesús está explicando que hay que nacer de nuevo, Jesús está explicando la forma en que proféticamente Moisés le diseñó para que viniese. Vamos a ver el versículo 14
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, tiempo antiguo, te lo puede buscar en Éxodo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Bueno, si nosotros seguimos leyendo el 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, Jesús está haciendo él mismo la presentación de por qué vino a la tierra y también qué va a hacer y qué hará con los que creen y además qué hará con los que no creen. Porque es importantísimo que nosotros veamos que si usted cree en el Señor Jesucristo, aquí él mismo en su propia palabra, él dice, usted será salvo. ¿Qué pasaría si no creyere? La fórmula es así. Si la persona cree, será salva, pero si no cree, el versículo 18, el que en él cree, no es condenado. Lo dice el Señor Jesucristo, el que venía a salvarle a usted, el que se sacrificó por usted, dice así, si usted cree en él, no puede ser condenado. Es la hora de creer, si usted no ha creído. Le felicito si ha creído y está siguiendo este estudio y los demás estudios que usted hace. Es excelente. Pero, ¿qué pasa con el que no cree? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Posible que algunas personas tocaron este video, pero al ver que era de la Biblia, listo, aquí no hay chiste, aquí todo está aburrido, vamos a decir que ellos dicen, y listo, se acabó para ellos este video, y jamás lo pondrán tal vez, ojalá lo sigan poniendo. Si usted en este momento está sintonizando este video, yo le suplico que continúe. Puede ser que se aburra en alguna manera porque tampoco va a ser una cosa así esplendorosa que estamos hablando con miles de chistes, pero yo le aseguro que si usted llega a comprender esto, usted salvará su alma eternamente. Y ha invertido un poquito de tiempo en algo que le va a ayudar para siempre. Miren lo que dice ahí, el que no puede creer en Cristo, pero el que no cree, en otro lado dice, el que rehúsa creer, entonces ya está condenado. ¿Qué le espera entonces? En este capítulo, en este video no vamos a hablar exactamente de la condenación, no, porque nosotros estamos hablando de los temas. Él está hablando con religiosos. Él está en la capital. Él está llegando a muchos sectores, vamos a decir. Y en el capítulo 4, que es el capítulo que nosotros estamos llegando a fondo, él no está en Jerusalén. Él ha viajado para el lado norte, porque Jesucristo, aunque nació en Belén, el lado sur, él, bueno, la historia es que fue llevado a Egipto y después regresó y sus padres vuelven otra vez a Nazaret y Nazaret queda arriba. Y el ministerio lo empezaría entonces en esa provincia, en Galilea, en Capernaum, en Bethsaida, en Caná, como estamos leyendo en el capítulo 2, y aquí lo estamos viendo rumbo hacia Galilea, de Jerusalén, de Judea, que es la provincia, hacia Galilea. Pero el camino, el camino real, el camino natural, donde caminaban los judíos hacia, eh, puede ser hacia arriba, porque es lo mismo, ¿verdad? O de Judea hacia Jerusalén, es el camino que va bordeando el mar, el río, perdón, eh, que, el río que tiene Israel. Entonces, ese río, Jordán, eh, pues cuando usted va a un río, usted va bajando. Entonces, posiblemente va por una planicie hasta que llega a la otra provincia. Y habían carreteras, me imagino, para carretas. Si los romanos tenían buenas carreteras, ellos tenían carreteras para carretas. Y entonces Jesús le
le dice a los discípulos que él va no normalmente por el camino real, sino por el camino izquierdo que llega a Samaria, que también Samaria tiene un monte. Y entonces, pero eso no es normal, allá quién te va a recibir, allá no hay nada que hacer. Pero Jesús, como nosotros vemos, está trabajando, y dicho sea de paso, Jesús no hacía nada que el Padre no le había dicho que hiciera. Entonces él tiene una agenda que cumplir. Él tiene que hacer el trabajo de salvación y predicación en muchos lugares en Israel, porque la Biblia dice que él recorría de arriba hacia abajo. Y ahora lo vemos nosotros viajando hacia Samaria con algún propósito. La Biblia dice ahí en el versículo, usted busca el capítulo 4, el versículo 4, que le era necesario, tenía que cumplir una misión yendo hacia Samaria. Pero los discípulos no sabrían. Y nosotros, si no leemos bien, tampoco sabemos por qué que Jesús tenía que ir allá. Pero nosotros vamos a estudiar y a ver por qué tenía que ir. Y entonces lo vemos en un programa en este momento, en su ministerio, empezando su ministerio, tratando con personas como los samaritanos. Los samaritanos, si nosotros pusiéramos un título aquí a este video, sería él está atendiendo rencores raciales y religiosos. Sería un buen título. Él está tocando para arreglar este asunto de una manera que él pueda entrar allá. Cuando somos enemigos, es más difícil entrar con la palabra, con el evangelio. Ahora, Jesús no era enemigo, sino que la la descendencia, sus hermanos estaban en ese problema hacía mucho tiempo, porque Samaria era mestizo, porque Samaria permitía no solamente la adoración a Dios, sino también a otros dioses, porque Samaria se había combinado con gentiles, porque a través de las guerras, cuando se llevaban a sus antepasados y quedaban ahí los pobres, entonces venían y entraban otra gente de otros pueblos de los que ellos eran conquistados, y entonces se combinaron en raza y se combinaron en religión. Y por supuesto, entonces tenían un templo para adorar, pero no un templón ahí, no, era algo así, ¿verdad? Y tenían como costumbre en el monte Gerizim, dice la Biblia, y ellos decían, eso es igual que también adorar allá en Jerusalén. Los judíos dicen que se deben adorar en Jerusalén, pero nosotros adoramos aquí, no tenemos necesidad. Acuérdense que Jesús había viajado de Galilea a Jerusalén, pero los samaritanos no estaban viajando hacia ninguna de esas fiestas, porque ni los judíos lo iban a aceptar, ni ellos querían tener relación con los judíos. También, si nosotros tuviéramos otro tema, sería cómo llevar el evangelio entre tus enemigos, y no con las guerras que ahora estamos viendo a la fuerza, sino con una misericordia, con ternura. Y también otro título sería cómo una persona pecadora se convierte en un instrumento útil para el evangelio del Señor. Y esta es la historia que nos va a nosotros a decir: Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si una persona no se considerara perdida, que necesita a Jesús, que necesita arrepentimiento, que necesita salvación, nunca podrá ser salva y nunca podrá ser un instrumento útil para el Señor. Pero Él vino a buscar a lo vil del mundo, a lo despreciable, para hacer de ellos una joya, una estrecha, un instrumento útil. Cuando el apóstol Pablo se convertía, no crean que nadie pensaría que él hubiera sido útil para el evangelio, porque no era así. El apóstol Pablo estaba acabando con la iglesia, la estaba asolando, dice la escritura,
correteando, estaba encarcelando, estaba arrastrando a creyente. ¿Cómo es posible que de un momento a otro, este es el instrumento útil que el Señor tiene para llevar el evangelio? Y de cierto iba a Damasco para arrastrar a las personas, encarcelarlas, y fue en Damasco donde él empieza a predicar a Jesús como Salvador. ¿Quién hizo ese cambio y por qué Dios lo escoge? Porque la sabiduría de Dios es así, nunca sabemos. Si nosotros vemos una persona vil, pecadora y que no merece nada, entonces nosotros pensamos, déjenlo que, bueno, Dios sabrá. Pero puede que cada persona que se arrepienta, es que ahí está el dato, ahí está el cambio. Aquel que puede arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo como Salvador de su alma, él va a ser un instrumento útil. A Ananías le tocó ir a ver a Pablo y no quería. Apenas le mencionaron a Saulo de Tarso, que en ese momento se llamaba así. Él dijo, no, Señor, lo que pasa es que él viene para, para arrastrar la iglesia, para buscar a los hermanos. ¿Cómo yo voy a presentarme allá? Él me va a agarrar. Pero el Señor ya había hecho un plan que Ananías no sabía. Y él le dijo, no vaya, porque yo lo he escogido. Él va a ser un instrumento útil que va a hablar a los reyes, a las naciones gentiles. Y Ananías fue y le dijo, hermano Saulo, Dios te ha escogido para que tú lleves el evangelio a muchas naciones. Qué hermoso, qué maravilloso. Y también es maravilloso saber que hoy se está llevando el evangelio a muchas naciones. Y por este medio es una de las formas que nosotros estamos aprovechando todavía para que el evangelio siga corriendo más y más por las naciones. Y usted proclámelo también, porque en esto ganaremos eh, las recompensas que el Señor promete a aquellos que se atreven a proclamar el evangelio. Nosotros entonces vamos a continuar aquí. Eh, eh, Jesús entonces empieza esta historia sentado. Voy a buscar los apuntes para que podamos ir con calma viendo algunos asuntos. Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 4, le era necesario, tenía una agenda. Y no que los discípulos sabían, es que él, por eso él oraba y por eso el Señor le guiaba. Entonces, vamos a entrar aquí que él podía y quería arreglar las rivalidades que había entre hermanos. Y también nosotros estamos viendo en el capítulo 4 que él aquí quería evitar también rivalidades o aparentes rivalidades entre discípulos, entre ministros. Voy a leerlo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Él oyó que se decía este pregón de una manera seguramente competitiva entre ministros. Jesús fue humildemente a bautizarse en el bautismo de Juan, ahí en el Jordán. Juan no quería, porque Juan sabe quién es el Hijo de Dios, el Altísimo, que había venido acá. Y Juan no quería, pero Juan, Jesús le dice, deja para que cumplamos toda justicia. Y él se bautiza. Luego, más adelante, nosotros lo vemos que él tiene discípulos, se va a otro lugar y allá la gente sigue a Juan en el lugar del Jordán donde Juan está
Y Juan también sigue bautizando y los discípulos que tiene y otros discípulos y los discípulos que ya están con Jesús están bautizando a los creyentes en otro lugar. Entonces la gente está viendo, uy, bautiza más. El discípulo de Juan se ha rebelado contra Juan, seguramente dice, en forma competitiva, en forma negativa. Pero Jesús no era ningún competidor con Juan. Jesús no estaba como hacen los almacenes, uno compitiendo contra el otro a ver quién gana. No. Y de esta manera él oyó que había un problema que arreglar y cómo lo arregla. Dice así, cuando él oyó, oído decir que Jesús bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea. Por eso se fue. Estaba en la fiesta, fue a este lugar y se salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces mejor se va más lejos para que nadie de los judíos que están acá abajo lo vean y no sigan diciendo este refrán. Y esto lo vemos como que él quiso evitar rivalidades entre ministros del Señor. En lo tocante al número de bautizados, no se dice, pero sí parece que bautizaba más. Y entonces Jesús decide romper con la mala, con esa flama que nace, que parece envidia competitiva entre los fariseos de propagar discordia entre ministros que son gloriosos. Se respeta a Jesús, a Juan, Juan a Jesús, son amigos, son parientes, son enviados de Dios llenos del Espíritu. Y no debe haber así una aparente competitividad. Qué hermoso, porque Jesús tiene ese control, por eso él decide irse. Y el evangelio que nosotros proclamamos, que se diga bien, no propaga el egoísmo racial, no propaga la competitividad entre ministros. Al contrario, nosotros todos somos siervos de Dios, hacemos algo, no hacemos mucho, y la gloria y la honra sea para nuestro Señor. Y ahora, entonces, número 2, él rompería con otra vieja rencilla religiosa y racial entre hermanos paisanos, entre provincias, la de Samaria y la de Judea. Aunque Jesús no es exactamente de Judea, es reconocido como un judío, porque me imagino que entonces las partes de arriba y la de abajo, no excluyendo a Samaria, eran reconocidas igual como Judea. ¿Y qué necesidad era la que él tenía, que le era tan necesario pasar por allá? ¿Qué es lo más necesario para mí como ministro en mis agendas? Tocar problemas parece difícil para nosotros. Buscamos a veces las rutas más fáciles. Dios necesita algo. Dice que le era necesario. Necesitaba algo Jesús como Dios. No, Dios no necesita nada. Dios siempre está estable. Los hombres necesitan algo. Y también no vemos exactamente que este problema, después de la visita de Jesús, fue erradicado totalmente. No, solamente que hay un inicio exactamente para los creyentes. Son los creyentes los que no van a seguir con el estilo de vida de la nación, de los nacionales, de los patriotas. Aunque nosotros amamos la nación, hay cosas que no debemos hacer, como este egoísmo racial. ¿Quiénes van a romper con eso? Los creyentes, los siervos del Señor. Y Jesús empieza. Y allá entonces nosotros más adelante vamos a ver
a 12 discípulos siguiendo al Señor y hospedándose, imagínense, hospedados en, esta región que era exactamente negativa para los judíos de Jerusalén. Entonces, aunque trató el problema, no lo resolvió de raíz, pero para los creyentes sí está que nosotros podemos sacarle provecho a lo que los nacionales no pueden. Pero él, Jesús, como judío, jamás sería aceptado por los samaritanos por la misma razón. Así que una cosa impedía a la otra. Él necesitaba hablar con alguien que pudiera creer a lo lejos, vamos a decir, cuando usted va a hacer algo, primero Jesús en su sabiduría está no entrando con todos los samaritanos y diciéndole a los samaritanos, yo vengo aquí y yo quiero que usted sea mi amigo porque no, así no lo hubiera conseguido. ¿Cómo es su plan? Él necesitaba, como si Dios necesitara, pero está enseñando a nosotros qué es lo que se puede hacer. Él necesitaba hablar con alguien que pudiera creer y así introducirse por medio de ese alguien, de esa persona al pueblo. Por eso le era necesario entrar y comenzar de esta manera. Que todos tengan la oportunidad de oír el glorioso evangelio, aunque tengan ciertos complejos. No importa lo que digan los demás. Nadie de los judíos aprobaría que Jesús fuera a ese lugar. Hay que buscarlos. Hay que hacer alguna fórmula para romper cualquier enredo que nos impida hablar de Cristo. Pero ¿cómo hablar con personas que no quieren ni no acceden, no tienen tanto prejuicio que rechazan, que nos impiden, que cierran sus oídos, sus puertas, se van, que te van a ofender, que no te van a entender, que no te van a atender? ¿Cómo hacer? Esta lección es exactamente para nosotros los creyentes y los que estamos trabajando y queremos trabajar en el evangelismo. Y Jesús entonces tiene para nosotros esta fórmula. Jesús, la persona, hay que pensar, voy a buscar una persona. Muchos misioneros que fueron a lugares donde sus lenguajes no eran conocidos, no podían expresarse inmediatamente al pueblo. Hay que buscar un intérprete, mira esto. Pero no basta con un intérprete, porque no va a trabajar como nosotros queremos. Nosotros tenemos que transmitir al intérprete todo lo que nosotros tenemos para cuando él esté convertido, él fuertemente tendrá una necesidad de hablar con su pueblo. Muchos misioneros lo consiguieron. Y Jesús es por excelencia este misionero que nos enseña de esta manera. Hay que buscar una persona clave. ¿Cuál será? Bueno, vamos a ver. ¿Será que puede ser cualquiera persona la que Dios disponga en el camino? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo encontrarla? Mire Jesús, con qué facilidad había orado Jesús. Había pensado en esto. Le había pedido al Padre, o el Padre ya tenía todo esto. Yo le recomiendo entonces que antes de salir, que no sabemos con quién nos vamos a encontrar, con qué problemas también, nosotros estemos orando para buscar la oportunidad que Dios
propiciará. Ayer precisamente tengo un programa de evangelismo, de salir a evangelizar con mi familia, con mi esposa, con algunos hermanos. Más adelante tenemos un grupo más grande. Me encuentro con un grupo que estaba cerca de una iglesia que no es la misma nuestra. Y ya ahí pensaba, bueno, va a ser difícil, pero nosotros tenemos que entrar a cualquier lugar. Y no entramos, nosotros solamente estamos ahí en el borde de las casas, al borde de la cerca, y entonces estábamos ahí. Habían 3 mujeres, estaban como estudiando con sus niños o estaban intercambiando sus tareas, todas esas cosas. Y no me fue duro hablar con ellas. Saludé, les di el propósito, les entregué los folletos, las Biblias que cargaba y empecé a hablar con ellas. Que nosotros estamos en el último tiempo y que la venida del Señor Jesucristo ya está tan cerca, que tienen que prepararse, que el que no creyese en el Señor Jesucristo no podría ser salvo. Y así, hasta que una de esas muchachas que no tenía ni 30 años, pero que posiblemente sí tenía su hijito ahí, ella dice, mire, yo también quiero compartir a usted, pastor, que yo soñé, creo, no sé si anoche, antes de anoche, que yo vi la venida del Señor Jesucristo, pero me quedé y vinieron entonces juicios. Ese sueño me espantó después que yo me desperté. Y lo que pasa conmigo es que yo, desde la infancia, yo era creyente hasta los 8 años. Después de la adolescencia me aparté y ese sueño me ha espantado. Y yo creo entonces que el Señor, gracias al Señor, que yo oré también para salir con mi esposa, que el Señor nos está guiando para tocar personas, especialmente que Él ya también ha preparado. Y yo le dije a usted, entonces vuelvo a ser el Señor, porque precisamente para eso he venido, para decirle que el Señor está a las puertas. No solamente yo lo digo, todas las cosas lo están evidenciando y usted debe prepararse para que siga y entre al reino de los cielos. Y había en ella un gozo muy profundo. Así que el Señor pondrá la persona indicada. Y vamos a seguir entonces aquí en el versículo 3, vamos a ver en versículo 6 el trato. Y estaba allí en el pozo de Jacob, un gran pozo. Vamos a ver el pozo aquí. Okay, por aquí está el pozo. Eso. Estaba allí en ese viejo pozo de como de 30 metros de abajo para abajo. Estaba sentado Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto a ese pozo. Era como la hora sexta, o sea, mediodía. Estaba cansado. Y entonces hay que proceder para hablar con la persona con toda humildad. Mejor hacer sentir a la persona, a la otra, como importante por el momento. Y Jesús dice así, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, por favor, seguramente, con buena palabra, con buen ánimo. Y la mujer no va a darle porque de una vez supo que Jesús era judío. No voy a tratar, es que ni quiero que me hable. Entonces, hay que empezar la plática pidiendo un favor entonces al enemigo, el agua. El presumido judío no hubiera hecho nunca eso, no lo haría. Era raro porque un judío no llegaba por esas regiones jamás. Todo judío se sentía superior. No le hubiera hablado con amabilidad a esta mujer. No. Al contrario, le hubiera exigido, ese pozo pertenece a nosotros, yo tengo que tomar agua de ahí.
se sentía superior por la raza, por muchas razones, más un templo más glorioso, más dinero, una raza más pura, según ellos, más santidad, creerse santo, no combinarse con impuros, con paganos, porque también las dinastías reales de los reyes de Judá eran mejores, más santos, más poderosos que los de Samaria. Samaria estaba marginada posiblemente en economía, en muchas otras cosas. Estaba empobrecida, estaba confundida religiosamente, pero aún así, en la misericordia del Señor, el Señor, lo, al momento, Él necesita como que Él es inferior a la mujer, Él conoce a la mujer, a esta persona. Y si nosotros estamos aprendiendo, entonces así de esa manera es que vamos a hacer sentir a aquella persona. Entonces, vamos a nosotros a seguir aquí cómo les iría a los discípulos con los otros samaritanos, porque aquí dice que Jesús solo estaba en el pozo, vino esa mujer a sacar agua, Jesús habla con ella y los discípulos fueron a comprar comida. Allá, eso está en el versículo, aquí lo vamos ahorita a ver. Si la situación racial era difícil, ¿por qué los discípulos compraron comida? Es una pregunta que vamos a hacerla aquí para los estudiosos, porque hubiera sido difícil también para los discípulos, que eran 12 hombres, allá, llegar allá y decir, bueno, hay comida para nosotros, aquí está el dinero. Y la Biblia dice que trajeron la comida, solo que Jesús no quiso comer eso en ese momento porque estaba ocupado con atender a los otros samaritanos que estaban bajando ya. Eso vamos a leerlo más adelante. Pero por la gracia del Señor, seguramente los discípulos fueron y fueron atendidos. Eso es lo que vemos. No, esta historia no dice así, pero ellos trajeron la comida. Cuando Dios quiere abrir un camino, lo abre. Las puertas están abiertas para cualquiera, aunque sea un grupo. Así que qué maravilla. Jesús y los discípulos tenían sed, todos tenían sed y hambre. Y ahora dependían de los samaritanos para comer. Pero Jesús podía hacer un milagro, pero no lo vemos haciendo ese milagro. No lo vemos aprovechándose de su gran poder. Porque al llegar a ese pozo, ¿o por qué al llegar a ese pozo, junto con los discípulos, ellos no sacaron agua para ellos primeramente y para Jesús? Si el pozo no había restricciones, no tenía candado, no estaba a la disposición del público. ¿Por qué será que primeramente cuando llegaron ahí todos no, eh, no sacaron agua si todos tenían sed también? Entonces nosotros vemos más adelante que era que el pozo era hondo. Ellos no cargaban esa soga, ellos no cargaban, acá le llamamos soga, no sé en su país cómo le llaman, y ellos no cargaban ese balde o ese platón o esa vasija para sacarlo. Así dijo la mujer. Entonces fueron a comprar la comida primero y me imagino que después pensaría cómo van a sacar agua de ese pozo. Y entonces este pozo precisamente hacía casi 1000 años, según la historia, se lo puede ver aquí en el Éxodo y Número, Deuteronomio y Génesis. Y Jacob vivió unas experiencias muy duras y también de rencillas, como estamos hablando,
y de discordias y envidia entre familias. A tal grado que al querer ellos matar a José, que era su hermano, Dios tuvo que salvarlo mandándolo a Egipto para allá hacerlo a José un gran príncipe político, espiritual y misericordioso entre sus hermanos. Así que en este pozo, o la familia de familia dueña de este pozo, la familia de Jacob, habían experimentado que entre hermanos hay que perdonarse, hay que arreglar la rencilla. Y Dios utilizó una experiencia terrible, larga. Usted puede estudiar la historia de José y todo eso. Y José se convierte en el gran patriarca que fue uno de los líderes de su nación, que tuvo el amor profundo para reconciliar su familia paterna, grandemente afectada por la envidia entre hermanos y el daño que se hace a los padres que practican predilección entre sus hijos, y cuando en la familia hay muchas esposas o concubinas. Es una historia que la pudiera ayudar aquí mismo en este video, pero se hace muy largo. Historia, usted puede verla ya en Génesis, en los capítulos 30 por allá a 50. Versículo 9. La respuesta de la mujer no se supo el nombre de la mujer, no se puso. Vamos a ver el versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Usted no sabe eso, porque los judíos y los samaritanos no se van a tratar, no se hablan. Yo no voy a dar nada. Usted no me tiene que pedir nada. Yo no debía estar hablando con nadie. Me voy a sacar mi agua y me voy. No me moleste. Así van a responder las personas cuando usted va a tratar de ayudarle en el evangelio, de darle las mejores noticias. ¿Se va a rendir usted? A esto es lo que vamos a aprender. Entonces, Jesús le responde en el versículo 10 con palabras muy directas. Dice, el versículo 10 está compartido en dos partes. Primero, usted, está bien que no nos debemos hablar, pero si usted conociera el don de Dios, usted estaría dispuesto a hablar conmigo. Usted no conoce mucho de Dios, usted no conoce la doctrina de Dios, usted no conoce la misericordia de Dios, y en este caso el don de Dios. Romanos 5, 12 al 21 está hablando del don de Dios. Voy a leerlo solamente porque no tenemos mucho tiempo para explorar las demás temas, porque este sería el don de Dios. Eso está en Romanos 5, 12 al 21. Imagínense, está largo, pero vamos a leerlo por lo menos. Te busca en su casa y estamos aquí en Romanos 5. ¿Qué dice? Dice así, desde el 12, dice así al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es una ley, es un castigo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Estamos hablando de Cristo. Pero el don no fue como la transgresión,
Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos y abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. No creo que lo leí mal, voy a tener que leerlo de nuevo. Pero el don no fue como la transgresión de Adán, porque si por la transgresión de aquel uno Adán murieron los muchos como consecuencia, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre llamado Jesucristo, que ahora está hablando con esta mujer y quiere decirle que él viene con una misión como el don de Dios, a dar lo que Dios quiere dar que nosotros no merecemos. La gracia es un regalo que Dios nos da que no merecemos de la salvación. Y con el don no sucede como con el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Son palabras muy altas que no sé si las vamos a estar entendiendo, pero no, usted puede revisarla y va a ver una diferencia entre Adán y Jesucristo, entre la transgresión, o sea, la forma en que pecó Adán y ahora el regalo que trae el Señor Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre que será Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es la diferencia enorme. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ojalá entendemos la doctrina profunda del apóstol Pablo en cuanto al don, la gracia, la justificación, regalo de Dios. Así también habla Juan en 7:37 al 38 y Apocalipsis 21:6. Juan 7:37 y 38. Voy a buscarlo porque como no lo tengo apuntado, entonces hay que leerlo. Aunque el video se haga largo, hay que leerlo. Juan 7:37. Y es precisamente donde estamos más adelante. Unos 2, 3 capítulos más adelante. Y dice así, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y también Apocalipsis 21:6. Y Apocalipsis ya sería el último libro y capítulo 22, claro. Aquí estamos en el 21:6, el antepenúltimo, el penúltimo 6. Dice así, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Esta mujer no podía en este momento distinguir qué clase de hombre y qué es lo que traía este hombre. No podía. Pero Jesús en el capítulo 4, volvemos, le está diciendo de una manera, oh mujer, tú tienes la oportunidad. Estás frente a alguien que Dios ha enviado. No conoces mucho de Dios.
Y así dice, entonces, volvemos a este versículo del capítulo 4. Si conocieses, dice el versículo 10, el don de Dios. Y a la segunda parte, ¿y quién es el que te dice? Yo te digo, dame de beber ahora, pero fuera del revés. Si tú supieses quién soy yo, tú le pidieras y él te daría agua viva. Antes él ponía un poco a la persona más alta que él, ahora está diciendo, lo que pasa es que usted no conoce quién soy yo, lo que tengo yo, lo que tiene el Señor para usted. Ahora, si usted me pidiera a mí, yo tengo algo que también se llama agua, pero esta agua es de vida y el que la tome no tendrá sed jamás. También hay otra expresión más adelante, no tendrá hambre, no tendrá sed. La samaritana, en el versículo 15, pidió el agua que en su mente había interpretado, pero todavía no podía recibirla porque hay que reconocerse pecador para que lave nuestros pecados, limpie, purifique y cambie nuestro interior. Es agua. Si nosotros leemos desde el 11, la mujer le dijo, Señor, anteriormente lo habían tratado como judío y samaritano, usted es un judío, ahora le llama Señor. Más adelante va progresando, le llama profeta y termina llamándole el Cristo, porque él también se lo ha dicho, claro. Pero así debe ser. Usted antes no conoce al Señor, después lo conoce, le llama Señor, después va aumentando su sabiduría y también su comunión con él. Y le llama aquí Señor, dice, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, de donde pues tienes el agua viva. La mujer todavía no cree que Jesús tenga algo glorioso, porque como dice Jesús, no conoce el don de Dios ni conoce a él todavía. Y está diciendo, no puede usted decirme semejantes palabras porque usted no tiene, no se le ve que tiene algo, al contrario, usted vino pidiendo. ¿Con dónde está? Eh, Hay que creerlo por la fe. Las cosas naturales, terrenales, no le van a servir a una persona para la eternidad. Tienen que ser cosas espirituales. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron de él sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús, mire las palabras, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y esto no es así, que yo tengo la misma agua y eso no. Son cosas espirituales, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si él te da, tú has pedido y recibiste, entonces ya has tenido esa fuente que apaga tu sed y que saltará para vida eterna. ¿Estás listo? Estás garantizado para la vida eterna. Y es ahí donde el versículo 15 la mujer pide el agua. Pero al no entender, no puede darle el agua. Si usted no entiende por qué debe ser salvo, muchas personas dicen, me ofrecen la salvación, pero yo de qué debo ser salvo. Si yo estoy bien, como bien, tengo trabajo, tengo plata, tengo una casa, tengo familia, buena salud, yo no necesito casi nada. ¿Qué será eso? Pues la persona tiene que reconocer su necesidad espiritual primero. Tiene que reconocerse pecadora. Y si la persona dice, no, yo no tengo casi pecado, nunca podrá ser salvo, porque no tiene necesidad de venir a la fuente de salvación, al perdón. No está perdido según él, pero son cosas terrenales las que tiene, no espirituales. Así que Jesús entonces tiene que tocar el tema inmediatamente de los pecados de estas personas. ¿Cómo lo hace? Con una facilidad. No le está diciendo,
mira, tú eres una pecadora, sí te voy a dar el agua, pero que hay el asunto de tus pecados. Jesús vino a perdonar los pecados, la Biblia dice, él mismo se ofrece para eso. Y él está tocando en este momento la vida de pecado de esta señora. Así que ah, hay que sacar a la luz esa vida secreta porque eh, esta mujer no quisiera hablar nada de eso. Mira cómo ella inmediatamente ocultó su vida de desorden delante del Señor, que es algo que nosotros ignorantemente hacemos también. Pensamos que el Señor no sabe, está enterado, él, él no toca esos temas. ¿Cuál es la pregunta que Jesús le hace? Vamos a verla en el capítulo 4, en el versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga aquí yo sed, pero también no venga a sacar, pensando que es el agua del pozo. Jesús le dijo, vamos a entrar al otro tema. Llama a tu marido y ven acá. ¿Jesús querría hablar con su marido? Sí, claro, pero en este momento, ¿por qué tiene que llamar al marido cuando Jesús quería tratar con ella? Por una razón, Jesús sí sabe la vida histórica de esta mujer y sabe la vida tuya. Y por eso está tratando de tocar tu pecado. Y cuando tú dices no tengo pecado, Él dice, mira esto, acuérdate de esto. Y respondió la mujer, que estoy aquí en otro lado, se pasó la hoja. Vamos a ver. La mujer le dice así, yo no tengo marido. Se me pasó la hoja, aquí está. Dice, ella inmediatamente respondió, no, no tengo marido. Está diciendo, soy soltera. Está ocultando, porque ella podía decir, bueno, señor, tengo una vida muy mala en el sentido de que he llevado así una vida, pero no lo dice. Pero Jesús quiere que saque esto a la luz. Jesús quiere que tú te des cuenta de tu mala vida, de que hay pecado siempre. Cuando yo acepté a Cristo tenía 12 años y pensaba que no tenía pecado. Después me di cuenta que sí tenía, que yo andaba robando, que yo andaba desobedeciendo, que yo andaba en malos pasos con un muchacho adolescente. Pero eso lo reconocí después, pues que Dios tocó mi vida. Y hay que reconocerse pecador para recibir el don de la vida eterna. Entonces, seguimos. Aquella mujer samaritana no debía hablarle a Jesús eh, de, de, de ese tema. Pero él le habló enseguida de ese gran peso que ella no quiere hablar con nadie de eso. Tal vez si hubiera sido un hombre, no hubiera respondido a, a Jesús. Por eso está buscando a una mujer. Claro que Dios ya estaba trabajando en el corazón. Jesús sabía de cierto que, que era lo que ella estaba pasando. Y dice así en este versículo, vamos a seguir leyendo aquí. Versículo, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Ella respondió, no tengo marido. Y él le dice, sí,
usted ha respondido bien, que no tiene marido. Tal vez la persona quedó muy gozosa de oír esa respuesta. ¿Qué tal que Jesús, cuando nos pide cuenta, nosotros le digamos, no tengo casi nada que arrepentirme el día? Bien, usted no tiene nada que arrepentirse, es cierto, pero ha notado esto. Bueno, ahí empieza la cosa. Y Jesús le dice que ha respondido bien, que no tiene marido, pero dice así el 18, porque 5 maridos has tenido. Entonces la cosa ya va cambiando, porque, ¿cómo lo sabe? Es un detective. En aquel tiempo no existían así, pero en aquel tiempo existían una clase de personas llamadas profetas que no se le podía ocultar nada, sabían todo. Y aquí la Biblia no dice, pero por la respuesta o porque después esta mujer subió arriba y, y para de asombro, como nosotros la vemos, esta mujer fue contando a las personas con, con un entusiasmo, con una forma única, porque ella ha sido tocada por esto. Y corrió esa voz rápidamente, se convierte en una embajadora del reino, a decir, ¿por qué ustedes no vienen a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho? Vamos a ver. Dice aquí, en el versículo eh, dice, entonces, versículo 28, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, no se sabe si son sus hombres o a todos los hombres que veía, dice, venga, vengan a ver a otro hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Bien, usted note que anteriormente nosotros solamente habíamos oído decir a Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido en el versículo 18 y el que ahora tienes no es tu marido. Pero la mujer, al hablar, correr la voz, ella fue arriba a la Samaria, Sicar arriba, y ella dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Creo entonces, con estas palabras, con esta comparación, que aquí no se escribe exactamente todo lo que la mujer hizo, sino que la mujer solamente dice, me ha dicho todo lo que he hecho, pero no se dice, no se escribió, pero parece que por el testimonio de la mujer, Jesús le dijo todo lo que le había sucedido con este primer hombre, por qué se dejaron, con este segundo, con este tercero, con este cuarto y el quinto, hasta el quinto había casado con él, con ellos, pero se habían divorciado, había intentado tener una familia. Y yo le decía a los hermanos, esta mujer no es una prostituta, no, esta mujer estaba casándose con otro hombre para ver, pues, si formaba su familia. Pero ¿qué pasa con el quinto? También lo dejó y ahora vive con el sexto y no se ha casado. Si no se casa con un hombre y está casado con otro hombre, esto se llamaría adulterio. Y si no está casada, divorciada, entonces se llamaría entonces fornicación. Así que Jesús podía haberle dicho, mira, tú estás fornicando secretamente con un hombre que ni te has casado.
O decirle, mira, tú estás adulterando porque tú estando casado con este hombre, estás viviendo con uno y no te has casado con él, ni te puedes casar con él, tendrías que divorciarte. Entonces, en esto uno puede ver que la mujer oculta sus pecados, pero Jesús se los saca a la luz. Ahora, no se dice aquí todo lo que Jesús sacó a la luz, solamente se dice cómo hace el recuento rápido. Pero sí se sabe que la palabra de Dios es tan pura como un espejo que va a reflejar todos nuestros pecados. Pero precisamente no se queda ahí, sino que la intención es que limpies tus pecados. Por eso Él te ofrece el agua de la vida. Si tú tomas de esa agua, llegarás a ser tan limpio y tan puro y no tendrás sed jamás. Vivirás satisfecho. Tus pecados han sido perdonados y batallarás sí contra el pecado en esta vida. Siempre hay que andar batallando. Pero el que ha vencido y ha perdonado tus pecados para darte justificación y redención y vida eterna, entonces es el Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él intenta. Ahora, después de este versículo, entonces nosotros vemos el instrumento escogido por Dios para llevar la noticia impactante a otras personas. La historia de los discípulos que vinieron, y eso no la vamos a contar aquí, es interesante. Jesús estaba muy interesado en las personas que llegarían traídas por esta mujer, porque Jesús no solamente fue a buscar a una persona, parece. Nosotros nos contentaríamos tal vez con una, pero Jesús está produciendo una cadena de repercusión. Esta mujer, a pesar de todo lo que se pudiese decir de ella, fue un instrumento especial y útil para con tanto fuerza y emoción pudiese traer a otros. Y claro, los hombres la conocían, entonces vinieron y también oyeron a Jesús y vieron a Jesús. Y también hubiesen querido que Jesús les dijera, tú también, y tú también vives así, vives así. Pero ya no estaban dispuestos a huir. Y es que cuando tú vienes a Jesús dispuesto a buscar el agua de la vida, de la salvación, ya tú vas a aceptar lo que te diga. Él te va a decir interiormente, mira este pecado, mira aquel pecado. Y hay que arrepentirse y hay que volverse al Señor. Y toda esta gente, pues pueden ser hombres y mujeres también, invitaron entonces al Señor Jesucristo a que posase, a que se hospedase en sus casas. ¿Y qué pasó con la rencilla? Fueron sanadas por un cierto grupo también. Aquí entonces se convierten en hermanos, de los cuales muchos judíos hermanos pueden ir a visitarlos cuando quieran. Ahí quedó 2 días, dice la escritura. Y todo ha comenzado porque una mujer comprendió el asunto de venir a Cristo porque revela nuestra vida, pero no para arruinarnos en este momento. Acuérdese que estamos viviendo los momentos de la gracia, los momentos donde Dios te perdona. No estamos viviendo los momentos del juicio, los momentos cataclísticos de Apocalipsis, donde ya no hay salida. Estamos viviendo ahora momentos especiales, donde si venimos a Cristo, tendrás el perdón de tus pecados y la vida eterna y la paz. Y empezará un nuevo capítulo en tu vida de hermandad, de comunión, de que se quitan las barreras de toda índole y habrá alegría. Y la Biblia dice aquí, terminando, ya vamos a terminar, que entonces en el 40 o 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. La Biblia dice que muchos, así que fueron una buena cantidad en esos 2 días. Y él creyeron en él por la palabra
de la mujer que había dado testimonio a, que dijo, me dijo todo lo que he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, abajo donde estaba el pozo, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó con ellos 2 días. No dijo, bueno, señores, con ustedes no hay nada que tratar, ya ustedes están marcados, no hay oportunidad para ti. Por eso si te has quedado hasta aquí a ver este video, tú eres la persona que Jesús está buscando. Tú eres bienaventurado, dichoso usted que piensa en su alma y quiere tener vida eterna, porque el Señor vino para ofrecérsela y se la va a dar a todo aquel que cree. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho en el 42, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo. Personas que no tenían mucho tiempo, pero habían comprobado de corazón, primero empezando por una curiosidad con la mujer publicándolo y ahora comprobándolo oyendo a Cristo. Hay personas que oyeron a Cristo e inmediatamente se convirtieron. Y hay personas que oyeron a Cristo y se endurecieron su corazón. Hay de ellos. Hay personas que hoy cierran su corazón al Evangelio, a cualquiera que les predique el Evangelio. Hay de ellos, porque Dios les ha mandado esas luces, pero ellos la han negado. Para hacer que usted no sea uno de esos. Y dice la Biblia, entonces, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿Cuántos días se quedó en ese lugar? 2 días. Maravilloso. Esta historia es muy maravillosa. ¿Qué entregó allá? El agua de la vida. Todavía no había muerto, pero me imagino que cuando murió y todos estos samaritanos habían creído en él, comprendieron leyendo las escrituras el propósito que Cristo tenía de haber venido a este mundo. Como dijo Juan Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nosotros, del mundo, de ti. Hoy somos millones de personas que hemos creído. Debemos estar satisfechas y completos en Cristo. No debemos tener hambre y sed de buscar salvación en otros lados, en una religión tal, en un nombre tal, porque cuando tenemos a Cristo es suficiente por siempre. Estamos completos en Él. Solamente seguimos obedeciéndole, leyendo su palabra, y ahora todos los creyentes estamos en espera de la venida del Señor Jesucristo. La Biblia dice, y esperar en Efesios 1:5 de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Él te quiere librar de todos los juicios apocalípticos. Él te quiere librar de la muerte eterna. Él lo puede hacer. ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que creer en el Señor Jesucristo. ¿Creerá usted o rehusará creer? ¿Qué pasa con los que rehusan creer? Que no pueden entender esto. Van a sufrir eterna perdición. Pero al revés, ¿qué pasa con los que creen? ¿Y qué pasa con los que entienden? Y con los sencillos y los mansos de corazón, ya desde este momento está asegurado para ellos la vida eterna. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu sea con todos ustedes. Me despido de usted, el pastor Carlos. Le deseo la mejor dicha de la gracia de Dios, del regalo, del don de Dios. Y siga viendo estos otros videos o compártalos, porque para mí es una gran bendición llegar a muchos corazones y a muchos hogares. Es un privilegio que tengo del Señor, que Él me ha ayudado a hacer estos videos con mi esposa, con mi hija, y estoy muy agradecido. Y a usted que los ve, a los hermanos, a las iglesias. Yo hermanos que me dicen, hermano, lo he presentado en la iglesia. Gloria a Dios, qué lindo, le doy muchas gracias al Señor. Si usted es de los que ve hasta el final, dichoso, maravilloso.
Dios le bendiga.